Damos la bienvenida aquí en los estudios al arquitecto Julio Putallas, es director del programa Una Inclusiva. Han estado participando en la segunda cumbre global sobre discapacidad con un panel. Esto fue en Tecnópolis. Bueno, cuéntenos de qué ha tratado o qué temas abordaron puntualmente allí en ese panel. Bienvenido, gracias por su visita. Hola Diana, buen día. Bueno, la verdad que muy contento porque hemos estado en la, como vos bien dijiste, en la Cumbre Global de Discapacidad. Fue el segundo encuentro, el primero se desarrolló en Londres en julio del 2018, este fue el segundo encuentro. La verdad que una oportunidad muy grande para Argentina de poder traer un espacio de debate a nivel internacional, donde organizaciones sociales, redes internacionales y los gobiernos se han juntado para renovar el compromiso de la sociedad frente a los postulados de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Nosotros ya estamos cumpliendo más de 10 años de la Convención. La Convención se dictó en Naciones Unidas en 2006, la Argentina adhirió en 2008 y en 2015 se le dio rango constitucional. Entonces este evento fue un evento importante en el sentido de reunir a una serie de instituciones muy prestigiosas a nivel internacional. Esto estaba organizado por el gobierno argentino a través de la ANDIS, que es la nueva Agencia Nacional de Discapacidad que reemplaza a la anterior CONADIS y digamos que integra el Servicio Nacional de Rehabilitación junto a la Alianza Internacional de Discapacidad y la Red Latinoamericana de Organizaciones de Personas con Discapacidad y sus familias, RIADIS, y otras cantidad de instituciones internacionales. Fue un evento muy importante donde estuvieron presentes no solamente todas las áreas del gobierno de Argentina que están trabajando en discapacidad. La verdad que fue importante ver a todas las dependencias nacionales que trabajan no solamente en salud, sino en derechos humanos, INADI, bueno, todo el conjunto de instituciones que el Estado tiene. Por la transversalidad además que necesita. Exactamente, temática, ¿no? Uno por ahí no se da cuenta, pero hay una innumerable cantidad de dependencias del Estado que muchas veces es difícil articularlas, y después obviamente la sociedad civil, a través de sus organizaciones, sobre todo el colectivo de personas con discapacidad, y también la academia. La verdad que acá, como sistema universitario público, nosotros hemos estado complacidos de que nos han convocado, nos han dado un espacio, quizás no el que el sistema universitario mereciera, no estábamos en los paneles más importantes, pero hemos presentado desde el Consejo Interuniversitario Nacional un panel de políticas universitarias en discapacidad, mostrando lo que la Red Interuniversitaria de Discapacidad, anteriormente Comisión Interuniversitaria de Discapacidad y Derechos Humanos, desde 1994 viene haciendo en este tema. Si el sistema público de educación viene trabajando intensamente y logrando resultados importantes, el programa integral de accesibilidad a las universidades nacionales, ahora más reciente el programa de calidad académica y distintos esfuerzos que las universidades públicas, ya sean nacionales o provinciales que son miembros del SIN, vienen haciendo en esta temática para al interior incorporar a las personas con discapacidad, ya sea estudiantes, docentes, no docentes, lo que obliga a una fuerte transformación de las universidades, pero por otra parte también contribuir a la sociedad con buenas prácticas. Ese es un poco el sentido de la universidad, un rol, una responsabilidad social importante, contribuyendo y bueno, interactuando con las organizaciones públicas, de gobierno y las organizaciones sociales para asegurar los derechos de las personas con discapacidad. En ese sentido siempre repetimos que desde la Convención para abajo siempre hay un conjunto muy importante de garantías constitucionales y legales que las personas tienen, pero a la hora del ejercicio de esos derechos, bueno, vos sos abogada y sabés, se encuentran innumerables barreras, innumerables dificultades, desde no solamente el no cumplimiento de esas normas, sino también muchos prejuicios y una cultura, digamos, institucional en las organizaciones, pero también una sociedad que todavía es reactiva a esto, y si bien en el discurso manifiesta un discurso muy integrador,
en la práctica las conductas van en otro sentido. Así que esto fue muy importante, esta cumbre. El año pasado en esta cumbre en Londres había habido una declaración de las organizaciones de la sociedad civil. Aquí también hubo manifestaciones muy claras respecto de la necesidad de asegurar, digamos, diferentes programas y estrategias de inclusión. Y bueno, la Argentina ha tenido la buena decisión de esta convocatoria. Fue un evento muy importante que se desarrolló en Tecnópolis del 6 al 8 de junio. Pero también esto marca un poco el contraste respecto de las políticas públicas en Argentina. ¿Y ahí cómo estamos? Y estamos mal porque nosotros tuvimos una década importante en materia de reconocimiento y ejercicio de derechos, sobre todo de colectivos que en general habían sido excluidos. O sea, más allá del posicionamiento político que cada uno pueda tener respecto de los últimos gobiernos, bueno, ha habido en ese sentido, en materia de derechos humanos, en materia de derechos de distintos colectivos, un gran avance. Y en los últimos años lo que ha ocurrido es que ha habido una reorganización. Yo te comentaba que lo que era la anterior CONADIS, la Comisión Asesora en Discapacidad, que es el organismo que tiene que asegurar a nivel nacional la convención, se reformuló, se generó una agencia. Esto integró el Servicio Nacional de Rehabilitación, que es el organismo nacional que monitorea un poco a las distintas jurisdicciones para el otorgamiento del certificado único de discapacidad. Que es esencial además, ¿no? Que es esencial para el acceso a las personas a una serie de garantías en términos de servicios de salud, de transporte, de recreación, de vivienda, de trabajo. Y en esa reorganización, bueno, un poco separaron varios programas que se venían cumpliendo, algunos con alguna dificultad, la ley de cheques y otros programas. Entonces, recién ahora uno ve un poco un panorama un poco más ordenado, pero lo cierto es que las personas con discapacidad tienen un día a día muy dramático. Sin ir más lejos, bueno, digamos, a partir del apagón que hubo días pasados, sí, surge, por ejemplo, el tema de los electrodependientes. Todo un tema. Entonces, que además va requiriendo, según una ley nacional, independientemente del apagón, una ley nacional, pero que a su vez requirió que cada provincia se adhiera y cada una se adhirió de manera muy particular. Es decir, que por eso yo digo que digamos, el pulso de las políticas públicas debe tener en cuenta la realidad de las personas con discapacidad. Hay cosas que no pueden esperar. Por ejemplo, el tema de medicamentos, o sea, uno no puede, o sea, el sistema de salud, nosotros hemos tenido en la diplomatura superior que estamos dictando desde la Facultad de Derecho, el último módulo trabajó sobre el servicio de salud y sobre los medicamentos, y el sistema es un sistema fantástico. Ahora, si vos haces esperar a una persona que tiene que recibir un medicamento importante o para una enfermedad poco frecuente, las llamadas EPOF, o alguna enfermedad rara, esos medicamentos no pueden esperar. Entonces, las políticas públicas deben ir en sintonía con eso, y en ese sentido somos bastante críticos, y el panel del sistema universitario ha planteado un fuerte posicionamiento de la agenda que tienen las universidades al interior. Digamos que tenemos una gran agenda pendiente, es cierto eso, pero también como la sociedad debe integrar en un sistema integral para que la persona no encuentre esos compartimentos estancos, sino encuentre una política articulada, integral, donde la persona pueda ir resolviendo y la burocracia se minimice y podamos garantizar justamente lo que decíamos de esta cumbre. ¿Cómo garantizamos los derechos de las personas, pero más allá de grandes declaraciones grandilocuentes como surgió, pequeños actos todos los días, con un trabajo cotidiano? La verdad que la situación no ha sido buena porque toda, digamos, la crisis que ha tenido el país a nivel presupuestario también ha impactado en las personas con discapacidad. Esto es una realidad. Sin duda ha habido que ajustar determinados, digamos, componentes del gasto
por ahí al ajustar, digamos, hay excesos y el perjuicio está en estas personas, que nosotros desde la universidad lo que estamos tratando es de visibilizar la problemática, contribuir al diálogo social. En ese sentido, arquitecto, disculpe que lo interrumpa, pero usted mencionó la diplomatura. Sí. Y la diplomatura yo recuerdo que era multidisciplinaria y eso permite quizás también buscar, conocer herramientas que después cada uno en su área puede ir aplicando y de esta manera ir superando algunos de estos escollos que mencionó usted. Sí, la verdad que estamos muy contentos porque hemos logrado una masa crítica interesante. Estos temas no son convocantes a nivel académico, hay otros temas que digamos que los profesionales por ahí buscan con mayor asiduidad, y en ese grupo que hemos conformado, ya vamos por el tercer encuentro, muy contentos allí, hemos logrado reunir profesionales de distintas disciplinas y también de distintas organizaciones, de Chaco, de Corrientes, de Formosa, de Misiones. La verdad que es un grupo muy activo y donde el conocimiento se comparte y se construye. Y con realidades diferentes y soluciones complementarias. Sí. Por ejemplo, hemos tenido en el segundo encuentro a la doctora María José Nicolini, una persona que ha actuado en la justicia muchos años y con una gran experiencia, y también en la faja académica con una formación muy importante. Y en el último encuentro hemos tenido a la abogada María Inés Bianco de la UBA, que justamente que litiga desde el otro, digamos, del otro lado del mostrador. Y la verdad que fue muy interesante porque uno ve las distintas realidades. O sea, el eje es asegurar los derechos, pero una cuestión es cuando el juez debe resolver una cuestión, quizás en el desconocimiento de algunos temas en profundidad, y eso se da porque la doctora Nicolini lo ha manifestado, con buena voluntad y reconociendo las garantías que existen, y por otro lado, como desde los profesionales independientes, digamos, acompañando a esas personas y a su familia, hacer valer ese derecho y, bueno, litigar contra, por ahí, organizaciones que son más fuertes, corporaciones, o también áreas del gobierno que se ciñen estrictamente a la letra de las reglamentaciones y no se dan cuenta que atrás de eso hay personas, hay un proyecto de vida. La verdad que es muy interesante el espacio académico que hemos logrado y que va a intentar en los próximos meses generar otras actividades también abiertas para que esto no esté solamente destinado a quienes tienen la suerte o el tiempo o digamos los recursos para poder cursar un posgrado, porque el posgrado en la universidad pública es arancelado. Claro, sí. Entonces poder generar otros espacios sociales donde participen actores sociales para poder discutir y generar un impacto en la comunidad más importante. Esto se va a desarrollar a lo largo de todo el año, así que vamos a tener diferentes temáticas, desde la arquitectura, desde la salud, desde la sociedad, o sea, como también desde la cultura tenemos que hacernos cargo. Muchas veces demandamos al gobierno que quizás tiene, o al Estado que tiene la responsabilidad principal, pero realmente si nosotros no cambiamos como sociedad, sí, no podemos pretender que nuestros representantes que surgen de esa misma sociedad luego hagan lo que nosotros como sociedad no hacemos. Así que la verdad que muy contentos y dentro de lo que es el sistema universitario muy entusiasmados porque, bueno, nosotros estamos terminando una gestión a nivel nacional de la coordinación de esta red interuniversitaria. Hemos estado durante 2 años y medio coordinando desde la Universidad Nacional del Nordeste, con todo el esfuerzo que eso implica, porque estamos lejos de las grandes capitales y poder, bueno, coordinar las reuniones, asegurar la participación de más de 50 universidades en esta red. La verdad que es muy importante. Venimos de las últimas jornadas nacionales en Jujuy, que la verdad que fueron muy importantes, la 10ª edición de la jornada Universidad y Discapacidad. Y bueno, ahora también muy entusiasmado porque nuestra rectora, la profesora Beirabé, ha sido elegida vicepresidente del Consejo Interuniversitario Nacional. La verdad que es una gran responsabilidad para la universidad, un ejemplo de cómo también desde el sistema universitario la perspectiva de género, la perspectiva de derecho está muy presente. Sí, es cierto. Y bueno,
en un marco importante, porque estamos cumpliendo los 70 años de la gratuidad universitaria. El año pasado ha sido la tercera conferencia regional de educación superior, que son, referencias ineludibles para poder desarrollar una educación superior verdaderamente no excluyente, una universidad para todos, y para tratar, yo creo que la universidad, estamos convencidos de que es una institución testigo, porque en la medida en que nosotros podamos acceder a ese nivel de educación superior a las personas, tratar de que se mantengan en ese sistema y en lo posible se gradúen, eso realmente le va a dar un nivel de independencia y de autonomía que es uno de los ejes cuando uno considera la temática de la discapacidad. O sea, en la medida en que nosotros no podamos asegurar que esa persona, con sus capacidades y con sus limitaciones, pueda desenvolverse de manera lo más independiente posible y lo más autónoma, y en ese sentido tener un estudio universitario y tener, si es posible, un título, un oficio para poder desenvolverse, armar un proyecto de vida, formar una familia y poder desarrollar una vida como cualquiera, digamos, que es lo que el derecho persigue. Ese es el fin de la universidad, y en eso, bueno, estamos trabajando y presentes en estos foros, trabajando en redes y con una gran agenda al interior de la universidad.